¿Comenzamos o comenzamos? Sí, hay que empezar. Listo. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan esta tarde y noche. Reciban una cordial bienvenida a nombre del programa de Ética de la Universidad de la SUAY, la Facultad de Ciencia y Tecnología y la Escuela de Ingeniería en Alimentos. Durante este espacio de diálogo abordaremos un tema titulado Defensa de los alimentos, también conocido como defensa alimentaria, que consiste en la aplicación de medidas adecuadas y oportunas para minimizar la posibilidad de contaminación intencional de los alimentos con agentes de diferente naturaleza. Los alimentos van directamente al interior de nuestros organismos, siendo vital un correcto procesamiento y manipulación de los mismos por parte de los productores y también de los consumidores, de tal forma que se logre evitar la presencia de agentes contaminantes que los deterioren prematuramente o que, peor aún, vayan a causar consecuencias negativas en la salud de quien los consuma, además de perjudicar al productor. Pero para explicarnos mejor este tema, contamos con la presencia de María Fernanda Morales, quien es docente investigadora de la ESPOL. Luego de la intervención de María Fernanda Morales, contaremos con los comentarios de María Fernanda Rosales, quien es directora de la Escuela de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de la SUAY. Queremos invitarles a dejar sus preguntas y comentarios en el chat a disposición, porque al final de las intervenciones se las haremos llegar a nuestras conferencistas. Para comenzar, procedo a presentar a María Fernanda Morales, quien es tecnóloga en alimentos por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y cuenta con una maestría en Ciencias en Bioquímica por la Oregon State University. Actualmente es docente investigadora de la ESPOL y docente de posgrados, consultora de varias empresas de procesamiento y servicio de alimentos, auditora de sistemas de gestión e inocuidad dentro y fuera del país. Cuenta con varios cursos y congresos nacionales e internacionales como ponente y asistente, además de publicaciones en revistas científicas. Concedemos entonces la palabra a María Fernanda Morales. Sea usted bienvenida. Muchísimas gracias, Diego. Agradezco pues la invitación a través de María Fernanda Rosales a la Universidad de la SUAY y pues por su intermedio, invitada a través de participar en el programa de ética de esta universidad. Pienso que el programa de ética ha caído como anillo al dedo para las circunstancias en que nos desenvolvemos hoy en día, no solamente en Ecuador, sino en América Latina. La falta de ética nos ha encuadrado, nos ha enmarcado dentro de circunstancias que no deberíamos seguir como ejemplo y que podría de algún momento u otro como profesionales enfrentarnos a esas circunstancias, a ese marco donde no deberíamos estar, sino encauzarnos a los marcos de la ética y de la moral en todo momento. Por supuesto, es muy frágil, es muy expuesta la cadena alimentaria para poder que esta falta de ética entre personas o cualquier involucrado en esta cadena alimentaria tenga algún propósito que no es el que tenemos cuando estamos condicionados a producir, almacenar o preparar alimentos desde el punto de vista de una seguridad alimentaria, de brindar una inocuidad alimentaria, de brindar una calidad alimentaria de la mejor manera dentro de especificaciones normativas, y eso debería ser el cuadro del marco a seguir. Yo voy a dar inicio a un tema que desde el punto de vista técnico no lo vamos a analizar tan profundamente. Cuando nosotros conversamos con María Fernanda, ella me dijo, máster, fue mi estudiante, máster, ¿qué vamos a ver? Yo quisiera una conferencia, ¿cuáles son los momentos y los ejemplos que podrían marcarse en el tema del programa de ética y que podríamos estar expuestos en la cadena alimentaria? María Fernanda, hay dos puntos, la defensa de alimentos
y el fraude alimentario. Yo voy a hablar primero de la defensa de alimentos porque es el tema que se ha propuesto y se ha difundido, pero también voy a hablar un poquito del fraude alimentario, que definitivamente es uno de los puntos que también la defensa de alimentos entra para no caer con una intención de adulterar un producto y que pueda tener una motivación económica. Y por lo tanto, dentro de la defensa de alimentos es un puntal, el fraude alimentario. Entonces yo voy a comenzar, yo creo que Diego dijo bien las políticas, al final los temas en el chat o cualquier pregunta estaré a sus órdenes. María Fernanda, ¿estamos bien? Sí, sigan nomás. Correcto. Bueno, este es el tema, programa de ética, defensa de alimentos, pero como les dije, vamos a ver los puntales de la defensa de alimentos y también lo vamos a ver al fraude alimentario como un puntal de este macro proceso que es la defensa alimentaria. Primero quiero decirles que quería introducirnos a las definiciones de ética y encontré muchas definiciones. Una es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. La otra es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. La otra, la ética es un análisis sistemático. Me encantó esta última definición. La ética es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. Es un análisis sistemático. La pregunta es ¿de quién? ¿Y de quién es el análisis? La respuesta se los digo yo, de nosotros mismos hacia nuestros actos. De aquí, de nosotros mismos sale el análisis sistemático y un análisis crítico. Por eso me encantó esta definición. Aunque hay muchos valores éticos y morales enunciados en muchos libros, porque tuve que bajar y leer bastante sobre este tema, me voy a enumerar e inventariar lo que posiblemente para nosotros va a ir dirigido a los temas que vamos a tratar. Integridad, honestidad, justicia, respeto, libertad, responsabilidad y veracidad. Si nos enmarcamos en estos pocos valores, porque hay muchos más, entonces nuestra vida, yo diría que sería de libre actuar, de libre pensar. Pero desafortunadamente los eventos, posiblemente como estos, en donde nos han bombardeado tantas malas noticias, han perjudicado en algo nuestro comportamiento y nos han vuelto más vulnerables o más psicológicamente activos en pensar que el COVID o cualquier tipo de microorganismo puede estar invadiendo el organismo, el cuerpo, etcétera, y nos puede desequilibrar en algún momento ante tanta cosa que hemos pasado. Entonces, el marco de nosotros debería ser esto, un marco de integridad, honestidad, justicia, respeto, libertad, responsabilidad y veracidad. Y más que nada en alimentos por estar ligados a salud pública. En esta charla se va a tratar dos cosas que definitivamente salen del marco de los valores éticos y morales. Defensa de alimentos y fraude alimentario. No sé si alcanzan a ver que hay un tomate que está siendo pintado con un pincel. No está lejos de la realidad. Yo cuando hable de fraude alimentario les voy a dar ciertos ejemplos en que para hacer, por ejemplo, un aguacate en Egipto más verde, han inyectado verde malaquita. Y verde malaquita es un procancerígeno que lo sabemos muy bien cuando tratamos en medios de cultivo que tienen verde malaquita.
Puesto, este es un cuadro que lo promueve o lo auspicia el Global Food Safety Initiative, que no es otra cosa que el conglomerado de empresas transnacionales que formaron el sistema o la fundación Global Food Safety, de la seguridad alimentaria global. Es una iniciativa de la seguridad alimentaria global. Por lo tanto, ellos dividen muy bien lo que es una contaminación intencional, ¿sí? Y de lo que es una contaminación accidental, incidental. La vamos a tratar ya mismo, brevemente. Pero dentro de este marco de la contaminación intencional, por cualquier causa que ha motivado salir del marco del valor ético, se encuentra el fraude alimentario, que tiene una motivación, que es la motivación económica, y la defensa de alimentos, que tiene una motivación ideológica, causar daño. Esto es lo que les comentaba ahora cuando ingresé y les introduje. Esta es una esfera de la defensa de alimentos, en donde está el terrorismo internacional. Ahí está la adulteración económica, como es el fraude alimentario, está el terrorismo interno, está la falsificación, la falta de genuinidad, el rompimiento de la genuinidad del producto, empleados de contento. Bueno, estos son los 5 realmente pilares de la esfera de acción de lo que es la defensa de alimentos. La cadena de alimentos es la más vulnerable. Ahí yo pongo inclusive el tema del reservorio de agua. Posiblemente en una inspección internacional nos pregunten cómo estamos preparados en el reservorio de agua ante un ataque bioterrorista, porque es pregunta típica de un inspector internacional. La cadena de alimentos, dada su dispersión, es un objetivo muy vulnerable. Se puede generar pérdidas humanas, se pueden generar pérdidas económicas devastadoras, miedo generalizado en la población, como lo tenemos ahora, pérdida de la confianza de los consumidores en el suministro de alimentos y en las autoridades. Posiblemente ese es el marco y la realidad que estamos viviendo en este momento. Interrupción del comercio. ¿Dónde se puede producir la contaminación intencional? Se puede introducir en cualquier parte de la cadena alimentaria en donde nosotros hemos confiado en algún momento de que no haya personal involucrado y que tenga una filosofía de causar daño, una ideología de causar daño. Cultivos, crianzas, ganado, plantas de proceso, distribución, almacenaje, puntos de venta, transporte, reservorios de agua dentro de las plantas. Un ataque en cualquier punto de la cadena podría dañar a un significativo número de personas y causar un gran daño. La defensa de alimentos es toda medida de prevención y de control, definitivamente enfocada a proteger el suministro de alimentos de una contaminación intencional o deliberada con diferentes agentes. Se define como el conjunto de medidas estratégicas implementadas para prevenir la contaminación intencional de alimentos por agentes biológicos, químicos, físicos e inclusive radiológicos dentro del marco del Food Safety Modernization Act de los Estados Unidos, que es la ley de modernización de la seguridad alimentaria para la exportación a los Estados Unidos. Requiere de la implementación de planes de defensa, es decir, ese marco que en algún momento queríamos que tenga un objetivo, el de la libertad de acción, el de la libertad de pensamiento, ya no lo es. Necesitamos ahora sí poner una realidad entre nuestra investigación de papers, de estadística, de lo que ha pasado en otros países, inclusive en nuestro mismo país, para poder establecer un marco que permite una implementación de planes de defensa para los suministros en bodega de alimentos, agua, producción, productos terminados, almacenamientos, transporte, distribución, etc. La defensa de alimentos, lo he comentado en algunas charlas virtuales, no es lo mismo que seguridad alimentaria.
La inocuidad alimentaria, todos los peligros que nosotros nos enfocamos para food safety son peligros que son previsibles, son predecibles, los podemos controlar. Estos incidentes no ocurren regularmente, los de defensa de alimentos. No podríamos nosotros predecir a quién se le puede ocurrir que pueda meter un peligro biológico, salmonela, antrax, shigella, intencionalmente a un producto terminado, como lo vamos a ver en los antecedentes de Food Defense. Y por lo tanto es impredecible, muy difícil poner medidas de prevención a algún proceso que no ocurre regularmente y que no se puede predecir. No es lo mismo entonces inocuidad alimentaria. La inocuidad alimentaria, el food safety en el que nosotros manejamos, tanto por las buenas prácticas o por marcos de normas que conocemos como HACCP o marcos de normas propias como FSC, ISO 22, etcétera, son realmente definidos como food safety. Los peligros que aquí se mencionan no son intencionales, son previsibles y por lo tanto hay una posibilidad de control. Por ejemplo, el tema de control de temperaturas para una termoletalidad microbiológica, ¿no? Ponemos de acuerdo a la validación 85 grados por 5 minutos para eliminar una bacteria como E. coli y por lo tanto hay en control. Nunca nos imaginamos que se va a elevar el logaritmo de esa densidad poblacional y mucho menos manejar los controles de temperatura a ponerlos a menos tiempo o a menos temperatura. En una defensa de alimentos, como comenté, la contaminación es intencional, los incidentes no ocurren regularmente y por lo tanto no se pueden predecir. Los peligros que pueden, o los agentes que pueden introducirse de una manera intencional, comienzo primero con el mundo biológico, con los peligros biológicos. Bacterias principalmente que pueden definitivamente llegar a un producto terminado, cruzar la barrera de un proceso que no pudo controlarlo y la persona colocarlo intencionalmente ya como producto terminado, a una bodega de productos terminados, a los empaques que llegan a los productos terminados, al reservorio de agua, a cualquier eslabón de la cadena como hablamos. También están los peligros químicos, entre ellos pesticidas, plaguicidas, diésel, gasolina y otros tipos de peligros químicos, detergentes, químicos sanitizantes a los límites que no permiten las regulaciones y que se vuelven ya tóxicos para el consumidor. Peligros físicos, vidrios, clavos, plásticos quebradizos, entre otros. La defensa de alimentos entonces es un acto deliberado. El objetivo es causar un alto nivel de daño físico, psicológico, pánico, desconfianza. Voy a hablar un poquito de antecedentes hasta donde llegamos, que es realmente a partir del 2001, con los ataques bioterroristas de septiembre en los Estados Unidos, donde definitivamente se vuelve muy dinámica el tema normativo. Comenzamos con la ley de bioterrorismo que salió en 2002 y por el cual antes de enviar a los Estados Unidos hay que hacer un prior notice, una notificación previa de los envíos. Pero eso radica recién a partir de estos ataques bioterroristas. Antes tuvimos lo nuestro también, ¿no? En el globo. Por ejemplo, el 13 de mayo del 89, la FDA informó el hallazgo de uvas contaminadas con cianuro. El daño económico para ese país, Chile, ascendió a más de 400 millones de dólares por suspensión de exportación de este producto a los Estados Unidos. Y no necesariamente fue solo de uva, fue de todas las frutas de exportación desde Chile a los Estados Unidos. Miren, esto es cuando me parece celebraban los 30 años después de lo que ocurrió esto en el 2019. Esto es una foto sacada de uno de los diarios de Chile en ese momento, en donde participantes chilenos hacían huelgas a frente de la Embajada de los Estados Unidos en Chile, exigiendo que se abra la frontera para seguir exportando fruta a ese país. En ese momento, en 1989, fueron 12.000 cajas de fruta las que fueron encontradas con cianuro en los Estados Unidos.
Otro de los incidentes fue un caso que implicó una secta en uno de los estados que amo porque estudié ahí, que fue Oregón. El objetivo era que querían influir en los resultados de una contienda política y una secta intencionalmente utilizó alimentos para inocularlos en un restaurante donde ellos sabían que podían ir los votantes, porque querían menos votantes en esa contienda política. Los enfermos, aproximadamente 751, y requirieron hospitalización 45. El año fue 1984. Pero realmente el dinamismo normativo empezó aquí. La defensa de alimentos empezó con la ley de bioterrorismo y la notificación previa de envíos de todo lo que llega o de todo lo que se exporta y llega a los Estados Unidos. El prior notice o la notificación previa es obligada y por lo tanto nada llega a ese país sin haber sido notificado antes desde el país que se va a ir o desde el país que se va a exportar a los Estados Unidos. Otro de los antecedentes que fue en el 2001 fue que por el correo público de los Estados Unidos se envió una bacteria que se llama el anthrax. Y por lo tanto, en ese momento se escuchaba también que el reservorio de agua grande de los Estados Unidos también podía ser objeto del ataque bioterrorista con anthrax. Pero hay muchos más antecedentes si ya estamos hablando de la falta de moral y la falta de ética, ¿no? Por ejemplo, se encontró agujas en algunas hamburguesas de una aerolínea llamada Delta Airlines en los Estados Unidos. Este fue muy importante para mí, porque se hizo una trazabilidad de culpas, de demandas. Tú lo hiciste, yo lo hice. No, tú fuiste. De verdad que esto fue una oscuridad o un testigo o fue empañado por las empresas quienes distribuían el maní a Kellogg's para fabricar su cereal. Entre esas dos fue el trial legal de haber encontrado salmonela en este cereal. Kellogg's decía que ellos no sabían de que la salmonela venía con las toneladas de maní que habían traído y que el proveedor se llamaba PCA, y que se llama Peanut Control Alliance Californian Enterprise. El PCA, que es la Peanut Corporation America, de verdad que ellos decían que tampoco lo sabían, que cómo podían meterle la culpa a él. De verdad que PCA fue realmente el que fue responsable porque importó ya desde México el problema, maní con salmonela. ¿Por qué se puede dar realmente un problema en una persona que tiene un objetivo muy diferente a un marco ético? Por resentimientos laborales, por ajustes de cuenta, por competencia desleal, razones políticas y religiosas, presiones del entorno. Pienso que eso es lo que podíamos estar enfrentando en este momento ante tanta invasión de malas noticias que tenemos desde marzo de este año. ¿Quiénes podrían convertirse en estas personas? Terroristas, criminales, manifestantes, subversivos, empleados resentidos, empleados con trastornos psicológicos. Y nuevamente lo subrayo, porque si hemos estado invadidos ante tanta mala noticia, entonces ese podría dar el resultado, ¿no? Los objetivos fundamentales de Food Defense es prevención, es la capacidad de respuesta que tengamos y es la rápida recuperación de la confianza en la cadena alimenticia, sea de la marca, sea del producto, sea de la parte comercial, sea de la restauración económica que se ha perdido, pero es la recuperación rápida de eso. Para ello, pues las plantas deben desarrollar un plan de defensa de alimentos
que permita instaurar, implementar procedimientos, políticas que prevengan, mantengan, protejan, respondan y recuperen de la contaminación intencional o deliberada de los productos, de los empaques, del reservorio, etcétera, a cómo pudo haber llegado el producto el agente a un producto terminado y de ahí pues al consumidor, ¿no? Definitivamente la defensa de alimentos involucra una evaluación de cada una de las fases en donde puede haber probabilidad. La fase no es otra cosa que toda la cadena de alimentos, desde que se ingresa, las etapas de cada uno de los procesos en donde puede haber vulnerabilidad, que es uno de los puntos para poder evaluar la vulnerabilidad, analizar peligros, evaluar riesgos asociados que puedan ser introducidos intencionalmente, identificar debilidades y, por supuesto, implementar las medidas de control que pueden ser barreras físicas, pueden ser tecnologías que permitan solo identificar a personal que está autorizado para entrar a un área específica. Los componentes de la evaluación para determinar un plan de defensa y para llegar a las medidas que puedan ser efectivas, eficaces, eficientes y poder decir tenemos solo un porcentaje que no lo hemos contado o estamos totalmente bloqueados, son amenazas, precisamente identificar el peligro intencional, la necesidad de asegurar niveles de amenazas por un código de colores que puede ser una herramienta, la vulnerabilidad de lo que les acabo de mencionar, que es la facilidad de llevar a cabo el ataque una vez que se accede al producto, evaluación desde el punto de vista del impacto, cantidad de producto que se puede contaminar, cuánto podría definitivamente llegar el agresor, la accesibilidad, que no es otra cosa que si el agresor tuvo un fácil acceso, cuán expuesto está y cuánto tiempo tuvo o puede tener. Lo ideal es llegar a las estrategias de prevención a través del análisis, como vimos, de posibles peligros y riesgos asociados a una intencionalidad de colocar un agente, para establecer, por supuesto, las medidas de control y nos preguntamos, como dije anteriormente, un alimento, si el agresor puede acceder o tiene vulnerabilidad, cuánto tiempo tiene y qué impacto tiene. Tener el acceso al alimento, ¿Cómo está? un tiempo suficiente, ser capaz de cometer el delito sin ser descubierto, ser capaz de obtener o introducir el contaminante y tener determinación de hacerlo. Bueno, cuando se hace un plan de defensa de alimentos, nosotros tomamos en cuenta esto y mucho más. ¿Qué riesgos asociados o peligros asociados intencionales y qué barreras o qué medidas deberíamos tomar en seguridad en el exterior, seguridad general en el interior de la planta, seguridad en los almacenes, incluir almacenes de químicos en donde almacenamos los químicos de limpieza o químicos que se usen en el laboratorio, seguridad en el área de recepción y embarque, porque son áreas expuestas, ¿no? Llega transporte con materias primas, cuánto puede llegar con eso, quién puede llegar con eso, cuánta accesibilidad puede llegar con eso, etcétera, etcétera. Y también el tema de seguridad del agua, del hielo, seguridad en el manejo del correo, y seguridad del personal. Como les decía, habrán áreas mucho más vulnerables dentro de la planta que otras. Un área vulnerable para mí es el área donde se envasa y se empaca alimentos porque ya está de cara para ser despachado. Un área que es muy vulnerable es la área de recepción. Un área vulnerable es el área donde se embarca producto. Un área vulnerable es la planta o el almacén de químicos. Esas personas se vuelven trazables, es decir, personas en que manejan o están involucradas en áreas en donde hay una fácil accesibilidad. Deberíamos preguntarnos la vulnerabilidad y cuánto tiempo podrían tener si pueden acceder a estas áreas vulnerables. Entonces, se bloquean mayormente estas áreas y posiblemente más que otras.
¿Qué se hace hoy en día en las plantas para asegurar el control de accesos al personal? La tecnología se está usando, no sin ello decirles que se toma mucho interés en el tema de controles de visitas por firmas, por tarjetas electrónicas, por esos pases que se dan en guardianía, que dice visitante, pero ya el guardia le dice nombre, su cédula, apellido, a qué área va, llama al personal que lo debe de recibir, etcétera, etcétera. Está también los controles biométricos, entre otras, ¿no? Puertas que se abren sola, por ejemplo, en los laboratorios de microbiología, porque hay un peligro intencional que puede salir de un laboratorio microbiológico. Se utilizan mucho las tarjetas de acceso electrónicas para poder dar acceso solo al personal que puede acceder al laboratorio. Por ejemplo, para las áreas externas se usa mucha cámara y por si acaso, si ustedes pueden ver a su izquierda, hay arbusto levantado como un mural, como un muro. Realmente es intencional, ¿eh? Es para evitar que se observe la planta desde afuera si hay algún tránsito que circula por la planta y no quiere que se vea la planta o se mira la planta desde afuera. Realmente estos muros de vegetación son levantados intencionalmente. Adicionalmente se cuenta con mucha cámara y otros dispositivos o bloqueos de infraestructura física para poder evitar eso. También están las verjas que pueden abrirse sola o no, pero siempre están respaldadas por guardianía, ¿no? Ahí está, miren el muro de vegetal, es muy alto, impide el acceso de visualizar o de estudiar la planta para alguno de estos actos intencionales. Estoy poniendo definitivamente áreas que podrían ser mucho más vulnerables que otras. Hablé, ahí está el área arriba de productos terminados. Abajo está ya la sala de bodega y para embarque. Son realmente, el embarque, tanto la recepción como el embarque, se abre la planta, tanto para recibir como para despachar. Entonces se vuelven áreas vulnerables. Voy a hablar un poquito del fraude alimentario. En el tema del fraude alimentario, que es uno de los puntales también de defensa alimentaria, y hablamos del mismo marco de un agente intencionalmente colocado en esta cadena de alimentos, es un término general que abarca la sustitución, adición, manipulación indebida o distorsión intencional y planificada de alimentos, ingredientes o empaques para alimentos, etiquetas y su información de productos o declaraciones falsas o engañosas hechas sobre el producto para obtener un beneficio económico. La verdad, como lo digo aquí en una lámina, no necesariamente el peligro que se pone o el agente que se pone, no hablemos de peligro, necesariamente va a hacer un impacto a la salud del consumidor. Puede dañar la calidad, ¿sí? Puede sustituir algo con otro solo para bajar un nivel nutricional, pero tiene una motivación económica. Esa es la diferencia con food defense. Hay una motivación económica. Voy a hablar de uno de los antecedentes que nos instruyen los agentes de FDA como el ejemplo que motivó al fraude alimentario. Y fue los caramelos que fueron desde el 2003 en la China cuando se colocaron intencionalmente para sustituir leche, melamina. Melamina es un componente de los plásticos que tiene nitrógeno. Y por lo tanto, cuando los analistas en calidad determinaron proteína, por supuesto, a lo mejor lo hicieron por Keldar, recogieron el nitrógeno del caramelo, multiplicaron por un factor, que es el factor de leche, y voilà, nunca supieron el origen de ese nitrógeno y por lo tanto dejaron en el mercado o liberaron el mercado del producto. Los caramelos que los ven aquí son caramelos que se denominan White Rabbit, todavía salen al mercado, solo que
Eso pasó en el 2003-2005 y lo que les comento aquí es que volvieron a liberarse los mismos caramelos en el 2008. Así que lo que les comento de esto es una reincidencia del problema que se detectó antes del 2008. Sí, fueron definitivamente, la cantidad es enorme, 1027 toneladas nuevas del dulce con leche polvo que nuevamente salió al mercado con melamina. Miren, esa foto de la manzana es lo que puede representar el fraude alimentario. Decirte que puede ser mango y no manzana. Los alimentos adulterados son productos que contienen sustancias diferentes de aquellas declaradas en su etiqueta o en su publicidad. Estas sustancias no siempre son tóxicas, que acabo de mencionarlos, o ilegales. ¿Sí? En este caso no se considera el efecto de la sustancia, sino el carácter del engaño hacia el consumidor o cliente. Sin embargo, la sustancia puede ser tóxica a los niveles declarados por las normas o por las investigaciones y son colocadas intencionalmente con el único objetivo de sacar una ventaja económica. Bueno, esta es una fórmula dada por el Global Food Safety Initiative para fraude alimentario. No es otra cosa que la oportunidad que exista, más la motivación que les comenté, es una motivación económica, menos las medidas de control que le tocaría a la planta instaurar a través de un análisis ahora de vulnerabilidades, etcétera, etcétera, sería la vulnerabilidad real en relación a fraude alimentario. En la estadística, en la investigación, en lo que ya conocemos hoy en día, definitivamente hay 7 principales productos más atentados para fraude alimentario. Está el aceite de oliva, pescado, productos orgánicos que ya vamos a desglosar, leche, granos, miel y jarabe de maple, café y té, especia, vinos, jugos de fruta. Aquí están los 7 enlistados, ¿no? En el caso del aceite de oliva, con otros aceites más baratos e inclusive con aceites reciclados. La leche, reciclados quiere decir saturados, inclusive con posiciones de cis a trans elevadas. La leche adulterada del fraude afecta más frecuentemente a la leche en polvo con la adición de melamina para falsear el contenido proteico del producto. Miel, presencia de harina o almidón, presencia inclusive de yeso, presencia de azúcar común, alto contenido de humedad, formación de hidroximetilfurfural. Ahora sí nos pasamos de un tema meramente calidad a un tema de inocuidad. Pues someten a la miel a calentamiento y puede formarse el HMF para poder disminuir los agentes de adulteración o encuadrarlos o hacer la emulsificación de miel como una sola emulsión. El azafrán es una de las especies más caras del mundo, algunos casos de adulteración, porque es una motivación económica, ¿no? Si esta especie es cara, entonces van a ver con qué reemplazarla. Algunos casos de adulteración de azafrán han utilizado sustancias altamente tóxicas como el cromato de plomo, y en zumos el fraude más común es el de la adición del zumo de otras frutas no declaradas, el engaño u omisión sobre la procedencia de zumos concentrados y el uso de conservantes no autorizados y azúcar, ¿sí? Si dicen jugos, deberían declarar si está endulzado, de endulzado con azúcar. Pero uno de los mayores engaños, al menos en productos concentrados de este fin, es meter almidones o vegetales con almidonáceos, ¿no? Con almidón, zapallo, etcétera. Y eso es una adulteración. No necesariamente si pasó por pasteurización, estamos hablando de un agente que puede ser causante de un daño en inocuidad, pero ya está el engaño. Bueno, todo cómo puede llegar el fraude alimentario. Lo puede hacerse por un etiquetado incorrecto, fechas de vencimiento incorrectas, se produjo
un mes anterior y la fecha de producción es un mes posterior. Por dilución, productos diluidos usando agua no potable, ¿sí? Habíamos hablado del aceite de oliva diluido con aceite de árbol potencialmente tóxico, o de, como les dije, aceite reciclado. Ocultación, aves de corral inyectadas con hormonas para ocultar alguna enfermedad. Colorantes alimentarios dañinos aplicados en frutas para ocultar defectos, que ese es el caso que les comenté del aguacate. Eso fue en Egipto. Falsificación, copias de comidas populares producidas sin garantías y seguridad aceptables. Es más, pueden comprar pescado que sea altamente histamínico y pueden sentir la histamina por el picor en las manos e encubrirlo con el adobo, el aliño. Sustitución, aceite de giración sustituido parcialmente con aceite mineral, tremendo. Proteína de piel hidrolizada en la leche. Mejoras no autorizadas, por ejemplo, la melamina añadida para mejorar un valor de proteínas, uso no autorizado de aditivos como un colorante prohibido, que es el Sudán, para darle el color a las especias, robo, desvío y producción en mercados extraoficiales, venta de excedente de productos no declarados. Bueno, ¿qué más que falta de ética? Todo esto declarado, tremendo. Tipo de amenazas que deben de considerarse para un análisis en fraude alimentario. Por supuesto, la contaminación intencional masiva, que es el tema de bioterrorismo y que lo analizamos como parte del puntal. Sabotajes, adulteración con fines económicos, sabotaje contra instalaciones, extorsión, hurtos, desprestigio, hace esto, me invento, se cae el pan y lo vuelve a colocar en la funda. Y desafortunadamente las redes sociales es la principal herramienta para destruir una empresa. Programas para evitar la adulteración y poder llegar a una matriz que permita instaurar las mejoras y las medidas de control. Hay que evaluar la vulnerabilidad, priorizar materias primas con base en su vulnerabilidad económica y motivación a la adulteración. Este es un tema de mucha revisión estadística mundial. Hay una empresa que se ha dedicado a esto y que ya les voy a decir más adelante y que está siendo reconocida todas sus plataformas online virtuales para llevar a cabo ya en programas todo este análisis de vulnerabilidad y otros tipos de indicadores, gravedad, por ejemplo, ¿no? Identificar para cada categoría vulnerabilidad, tipo de adulteración, adulterante, probabilidad, riesgo a la salud, que es la gravedad. Aplicar medidas preventivas como planes de vigilancia analítica, auditoría a proveedores, actualización de especificaciones. Muchas de las, posiblemente de las barreras que se usó para defensa de alimentos también lo usamos aquí. Por ejemplo, cámaras en formulaciones. Se ponen cámaras para los departamentos o áreas de formulación. Revisión continua, revisar la efectividad del plan de mitigación, hallazgos del plan de vigilancia, auditorías, reportes, supervisión constante, etcétera. Está la metodología, que está las medidas de mitigación del fraude alimentario, que no es otra cosa que el análisis que lo hemos visto en la diapositiva anterior. El análisis de la vulnerabilidad, que no es otra cosa que un análisis de las oportunidades que existen para poder hacer un ahorro de lo que se compra y poder adulterar o equiparar con lo que se quita, ponerlo, ¿no? Esa es la oportunidad en realidad y hay que investigar mucho. Realmente dentro de esta metodología está la investigación técnica, la investigación científica. Y por supuesto, ir a las estadísticas mundiales. Evaluación de la vulnerabilidad ante el fraude alimentario, proceso de recolección, evaluación de la información. Eso definitivamente es la médula de todo esto, ¿no? Si en Egipto pasó esto, no podríamos decir que ya no hay probabilidad. En el mundo ya hay probabilidad. Si en Egipto pasó lo del aguacate y yo hago guacamole enfundado, entonces yo tengo que tomarlo como probabilidad, ya no es cero. Esto les comentaba es una de las herramientas que ya el Global Food Safety Initiative, la FDA y el Food Safety Modernization Act de los Estados Unidos lo está reconociendo. Es una herramienta online desarrollada por el Pricewaterhouse
Corporation, espectacular. Todo el PwC, bájenlo para fraude alimentario. No solamente ha diseñado un online gratuito para medir vulnerabilidad, gravedad, probabilidad, sino también que les da las herramientas en físico para poder también in situ medir con su equipo de trabajo estos indicadores para el plan final, ¿no? Y aquí pues finalmente tengo un ejemplo de una matriz. Está el producto porque se te está midiendo como materia prima, arveja, en vaina, desvainado, el peligro, historial de fraude, porque se ha revisado, ¿no? Se ha hecho la revisión, la recopilación de información. Consideraciones económicas, importancia para la imagen de la empresa. Y si ustedes ven, están 3 indicadores en la columna: vulnerabilidad y gravedad. Y el riesgo asociado no es otra cosa que la sumatoria de vulnerabilidad y gravedad. Ahí está la justificación, no existen datos. En el caso de consideraciones económicas existen fluctuaciones de precio relevantes según histórico de precios. Sin embargo, sí existe escasez de la materia prima en algunas épocas de año. Al ser la única materia prima principal para la elaboración de productos finales, incurriría directamente en un riesgo para la imagen de la compañía. Pero les comento, todo es en relación a la motivación económica, ¿no? En esta matriz, ellos consideraron que con una sumatoria de 4, pues no necesita medidas de prevención. Posiblemente, si ustedes están viendo, la matriz tiene una escala de 5 para esta empresa. Y por lo tanto, si lo máximo es 5 y la gravedad es 5, lo máximo que podría darles es 10. Para ellos 4 no necesitarían medidas de mitigación. Me olvidé de ponerle los gracias. Gracias. Hasta el momento creo que no me he pasado el tiempo. O creo que sí. María Fernanda. Sí. Estamos a tiempo. Creo que estamos con el tiempo ahí. Por favor, Diego, si continúa. Ok, agradecemos a María Fernanda por su clara intervención acerca de este interesante tema. Para continuar, deseo presentar a María Fernanda Rosales, quien es tecnóloga e ingeniera en alimentos por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. Cuenta con varios posgrados, entre ellos de estadística y una maestría en gestión de la calidad y seguridad alimentaria por la Universidad de la SUAY. Al momento está culminando sus estudios de doctorado en Ciencias de los Alimentos por la Universidad de La Habana, Cuba. Es docente investigadora de la Universidad de la SUAY y docente de posgrados. Ha participado en varios cursos y congresos nacionales e internacionales como ponente y asistente. Cuenta con varias publicaciones y ha ganado varios premios en congresos internacionales por sus investigaciones presentadas. Actualmente es coordinadora de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la SUAY. María Fernanda enriquecerá ahora este interesante tema con sus comentarios. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a María Fernanda Morales. Coincide que las dos tenemos el mismo nombre y casi el mismo apellido. Siempre nos confunden. y bueno, la conozco desde hace más de 20 años. Fue mi profesora en tecnología y luego fue mi profesora en la maestría. Y bueno, y hemos sido muy amigas por muchos años. Hemos trabajado juntas. Entonces nos conocemos bastante bien y ella fue la que me enseñó muchas de las cosas que hoy en día yo manejo y que pues, siempre me ha gustado seguir con este. Bueno, un poco como para ir dando ya en el tema ha sido más que clara. Lo más importante de esto, viéndolo desde el punto de vista que es lo que estamos revisando en este momento, es el tema de que al ser intencional este proceso de hacer daño a través de un alimento, ya se debe sobre todo a personas que, debido a su falta de ética y de moral, como decía María Fernanda, son los que provocan las consecuencias posteriores, ¿no?
Yo quería conversarles un poco, como para enriquecer el tema que estábamos viendo con María Fernanda, en alguna fábrica en donde trabajábamos las dos, donde ella era asesora y yo trabajaba en esta fábrica, de aquí del Ecuador. Un día que estábamos en pleno proceso, llegaron unos sacos con un producto ya que venía como materia prima, y en estos sacos no nos habíamos dado cuenta porque no lo habíamos visto. En el momento que ya pasaron los granos a través de las bandas de proceso para la limpieza, durante el lavado de los granos, y pararon de un momento a otro las máquinas, y cuando fuimos a revisar las máquinas, estaban sobre las bandas, habían trozos de vidrio molido que nos habían colocado en los sacos de los granos. En las vainas había estado mezclado el vidrio molido. Eran la parte baja de las botellas de las colas, de las gaseosas, donde está el vidrio la parte más gruesa de los vidrios. Eso fue lo que nos habían colocado en los sacos. ¿Y por qué se debió esta situación? Porque había bajado el costo por una sobreproducción del grano. Entonces, fue un atentado que nos hicieron, nos tocó botar toda esa parte de la producción que estábamos elaborando y parar maquinarias. Eso costó mucho dinero a la empresa. Gracias a Dios nos dimos cuenta porque pudimos haber matado un montón de gente, ¿ya? Y aparte de eso, los juicios y los problemas económicos que hubiese tenido la empresa. De paso, este es un producto que se iba fuera del país, es un producto que se consume solo y exclusivamente fuera del país. Entonces, hubiese sido tremenda el problema. Pero fue un problema debido a que se bajaron los costos debido a la sobreproducción. Entonces, fue un atentado el que sufrimos en la empresa. Entonces, esto sucedió mucho antes de lo que se promulgó el Food Defense, fue hace muchos, muchos años atrás. Pero eso nos quiere decir que esta práctica no ética de las personas hacia las empresas o dentro de las empresas ha sido de todo el tiempo. Esto es un problema constante con el que hay que lidiar y con el que hay que saber manejar dentro de las empresas. También en esta misma empresa me tocó ver gente que lanzaba las latas que estábamos procesando y la lanzaban a propósito, lanzaban los productos contra los filos y justo yo estaba dando un recorrido por la planta y veo el problema, ¿no? Que botaban las latas, entonces las latas se golpeaban y después eso iba a causar un daño al producto. Entonces el problema aquí principal era que la gente que habíamos contratado, y ahí en esta parte María Fernanda también creo que lo tocó, pero si no también lo recuerdo, la importancia de saber a quiénes contratamos. Eso es importante también. Habíamos contratado gente que necesitábamos rápido porque era una zafra inmensa que teníamos, no nos alcanzábamos con la gente que estaba, y yo le pedí a esta persona que deje de hacer eso y se puso más enojado y comenzó a tirar más las cosas. Entonces yo pedí que lo sacaran de la empresa. Este señor había sido, luego que ya averiguaron, había sido un delincuente de los más buscados del país y había estado en nuestra planta trabajando con nosotros. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la selección del personal, ¿sí? Entonces, eso también provoca que si no tenemos una buena selección del personal, al no saber quiénes son estas personas, podemos atentar contra los productos, ellos atentar incluso contra la vida de las personas que trabajan dentro de las empresas, y ninguna de las empresas, sea esta pequeña, grande, un emprendimiento, nadie está libre de un ataque de este tipo. Por otro lado, lo que decía María Fernanda acerca del fraude alimentario, de poner colorantes, de colocar, reemplazar para poder lograr réditos económicos, pues también es algo que es muy, muy frecuente. En el caso de los pollos, por ejemplo, el adicionarles colorante amarillo para que se vean amarillitos y los compremos porque están con sus pieles amarillas y porque pensamos que de esa manera tenemos un producto más saludable, cuando en verdad muchas veces lo que sucede es que les adicionan colorantes, a veces que no son colorantes ni siquiera permitidos,
y además es un fraude a la larga, ¿no? Porque estamos comiendo o estamos comprando algo que no tiene esas características que nos están vendiendo. Entonces, eso, en general, esta parte de este programa de ética que tiene la Universidad de la SUAY, pues nos ha gustado mucho. María Fernanda decía que a ella le gustó mucho y que le inviten a este conversatorio. A mí también me ha agradado muchísimo poder escuchar a María Fernanda con el tema. Cuando decidimos hacer esta charla de Food Defense, me pareció sumamente interesante porque la gente confunde mucho Food Defense con inocuidad, cuando no son la misma cosa. Están muy ligadas, sí, están sumamente ligadas, pero no son, no son lo mismo. ¿Sí? Aquí la parte de la ética en verdad es importante para poder entablar esta parte de la defensa de alimentos. Y otra cosa que es importante, que me estaba olvidando, que lo quería mencionar, ¿sí? Es la parte de los controles. Puede pasar que no controlemos porque intencionalmente no lo queremos controlar, o porque hay ignorancia, porque pueden pasar las dos cosas, ¿no? La una es por ignorancia, porque la persona que lo está haciendo no lo sabe o no sabe que lo tiene que hacer, ¿ya? O en la otra situación, pues, que definitivamente no lo hacemos porque no nos da la gana o porque no queremos o porque queremos hacer daño a los demás. Y a veces nos pasa que cuando somos las personas que trabajamos en los laboratorios, por avanzar rápido, podemos llegar a decir, sí, ya, liberen el producto o sigan, ¿ya? Cuando no se han terminado los análisis, por ejemplo, o no sabemos los resultados de los análisis. Entonces, eso también, ese sí es un problema de defensa de alimentos. Sabemos que no debemos liberar en la producción, pero intencionalmente lo hacemos por apurados o porque lo queremos hacer intencionalmente. Entonces, ese es un problema de ética también por parte nuestra como profesionales que debemos de tener en cuenta, y nuestra profesionalidad se ve precisamente en la ética que nosotros manejemos dentro de los trabajos. Entonces, yo quiero cortar aquí porque ya estamos con el tiempo. Diego, por favor, si continúa. Muchas gracias. Agradecemos también a María Fernanda por su intervención, que nos permitió tener una visión aún más clara de este tema a través de casos vividos en carne propia. Pasamos ahora a transmitir las preguntas y comentarios de las personas que nos acompañan hacia nuestras conferencistas. En primer lugar, tenemos un comentario de Williams Gallardo que nos dice que para los fines del presente documento, la contaminación deliberada de los alimentos se define como un acto o amenaza de contaminación intencional de alimentos destinados al consumo humano con agentes químicos, biológicos o radionucleares con el objetivo de causar daños a poblaciones civiles o su muerte, lo cual va en concordancia con cuanto manifestado por nuestras conferencistas. Jorge Luis pregunta, María Fernanda, ¿cómo aplica el BRC, que es una norma estándar mundial para la seguridad de los alimentos, en la defensa de los alimentos? A ver, BRC es una norma de marca propia reconocida por GFSI. Cuando hablan de la defensa de alimentos, tenemos que regirnos a todo lo que involucra los componentes que conjugan y que nos pueden dar un resultado para definir si lo que estamos analizando llega o no a ser vulnerable a una defensa de alimentos, es decir, a ser agregado el agente como intencional. Hay muchas herramientas para medir vulnerabilidad, amenazas. Una de las herramientas que posiblemente le puedo recomendar y que está reconocida para BRC es el Plan Defense Builder de la FDA, que lo puede bajar a través de la página del FSMA, del Food Safety Modernization Act. Es un programa que le permite, que lo guía, que ya tiene la escala para la medición de vulnerabilidad, accesibilidad y que le permitiría llegar al resultado de lo que está analizando, tomar la medida de prevención y si es o no vulnerable, si es o no accesible. Entonces, hoy en día ya se emplean las herramientas tecnológicas como estos programas. BRC reconoce el Plan Defense Builder
diseñado por FDA. Y por supuesto, en el momento que FDA, el FISMA lo acepta. Y en el momento que FISMA lo acepta, todas las normativas de marcas propias, que dicho sea de paso, esperan a que la ley americana haya cierta modificación para que ellos también entren a una modificación de la versión. Por ejemplo, el tema radiológico. Ese es un tema en que ya están las nuevas versiones como borradores para ingresar como agente extraño y que puede también ser objeto de ser vulnerable para ser colocado intencionalmente. Así que le recomiendo el Plan Defense, el Defense Plan Builder para poder manejar la evaluación de vulnerabilidad, la evaluación de accesibilidad y poder llegar al resultado del análisis que tienen que hacer. Y como le digo, el Defense Plan Builder, el Food Defense Plan Builder, ya le da las escalas para poder hacer la conjugación de los componentes y permitir obtener un resultado de saber si las áreas externas qué vulnerabilidad tienen y qué accesibilidad tienen. La parte de embarque, realmente el Food Defense Plan Builder es bastante amplio y es excelente guía. Lo reconoce BRC, lo importante. Muchas gracias, María Fernanda. Ronald Pivaque nos pregunta, buenas tardes, ¿cuál es el procedimiento a seguir de la empresa en caso de sufrir fraude alimentario? A ver, en caso de sufrir fraude alimentario, en el momento en que hay 3 tipos de poder la empresa saber. Un tipo es que sea real, es decir, que ya hay una queja de cliente. Eso es lo primero. Y por lo tanto, posiblemente la cosa es mucho más grave. Se procede al retiro del producto inmediatamente. La otra es que la planta se dé cuenta internamente y el producto no salga al mercado del fraude alimentario. Quede retenido. Eso sería lo ideal. ¿Correcto? Y se proceda al retiro del producto. En el tema de los fraudes alimentarios, las supervisiones, haber elegido, haber determinado cuál ha sido la vulnerabilidad, tanto en materias primas o en cualquier área de la planta, de qué ha sido, qué es vulnerable para un fraude alimentario, es decir, para esta sustitución con motivación económica, solo se logra si la supervisión está encima de eso. Y aún así, no hay 100% de eficiencia. Y por lo tanto, hay que considerar las revisiones de registros, estar al tanto de los documentos, de tal manera darse cuenta y que el producto no salga al mercado, para no proceder a un retiro de un producto fuera en el mercado que posiblemente tenga ya consecuencias. Eso debería considerarse en el procedimiento de fraude alimentario. Pero antes de cualquier procedimiento y antes de declarar cuándo es que se retira, cuándo se detiene internamente o cuándo no, es mejor hacer la evaluación, la matriz, en donde se involucre vulnerabilidad, probabilidad, gravedad, en cuanto a qué posibilidad hay de adulteración del producto, porque como decía María Fernanda, o hablamos aquí, el producto es caro y queremos adulterarlo. Correcto, es una motivación netamente económica. Así que antes de comenzar cualquier procedimiento, hay que aterrizar a una realidad de la compañía. No todo es motivación económica. Miren, en la matriz no hay medida de control porque su escala mayor para poder medir el control es 10 en su sumatoria. Y ellos tenían a su realidad, a su investigación, 4, así que no necesariamente hay medida de control. Ahí, en ese punto. Gracias, María Fernanda. Carlos Ullauri nos pregunta, ¿la implementación de programas de sanitización al material de empaque en la industria del alimento para prevención de riesgo de contaminación COVID debe ser considerada como una medida de control para prevención en Food Defense? No. Si está dentro de los límites exigidos por la norma de ese químico, no. Está dentro de inocuidad alimentaria.
Pero si hay alguien como nosotros estamos, todos alterados, todos psicoseados por el efecto de COVID, y no hay medición de los químicos en la solución de limpieza que se va, o de sanitización que se va a emplear en los empaques, eso es food defense. Daniel nos pregunta, en caso de que el producto tenga un defecto como posible infiltración dentro del producto, una funda u otro material, ¿qué se debería hacer? A ver, no entendí la pregunta, porque si Calidad se dio cuenta de que el empaque está en mal estado y lo liberó, entonces hay food defense. Pero si no se dieron cuenta y si liberó, porque hay rollos y rollos de empaque, ¿no? Están las bobinas de empaque que el control de calidad solamente puede ver cuando se empaca el primer metro, el 2 metros. Pero al final de la bobina, uno va cada hora en un registro inspeccionando si la información de la etiqueta de ese empaque está clara, sobre todo las declaraciones de alérgenos, etcétera. Cada hora lo revisamos, cada 2 horas. Entonces no entendí la pregunta, lo de la infiltración. Me parece que se refiere a encontrar un material extraño dentro de un paquete con el producto. Si no hay la posibilidad, porque hay controles, detectores de metales, X-ray, y que el agente extraño es un vidrio de 3 centímetros, eso se llama sabotaje, food defense. Ok. Agradecemos a nuestras expositoras por el tiempo que nos han brindado, por compartir sus conocimientos, por compartir sus experiencias con cada uno de nosotros en esta noche. Para concluir, deseamos recordarles que el primer paso para la defensa de los alimentos es reforzar los valores éticos de las personas. Además, que la cadena alimentaria es vulnerable porque está sometida o está expuesta a varios puntos en los cuales puede ser atacada y que esos ataques pueden generar pérdidas humanas y económicas, pero que a su vez se pueden programar estrategias de defensa para evitar que la industria alimentaria, que la cadena alimentaria sea atacada. Es responsabilidad de la empresa y de sus técnicos revisar sus vulnerabilidades y establecer las estrategias y controles adecuados para minimizar la posibilidad de sufrir ataques de este tipo. Les agradecemos su presencia. Que tengan una muy buena noche. Bueno, gracias a la Universidad de la SUAY, a María Fernanda, al programa de ética, a Diego, gracias a todos. Recuerden, eso es un tema de nosotros y se comienza desde el hogar, definitivamente. Las cosas son desde que somos formados, educados. Está a veces complicado, pero hay que darle a la ética, es lo único que nos vuelve libres. Así es, y también de parte pues de las universidades lo que pretendemos es formar profesionales con una ética muy alta, ¿no? Porque precisamente queremos evitar estos problemas de los que hemos estado conversando, y yo creo que la universidad es el lugar en donde nosotros nos formamos para llegar a tener ese nivel de ética que es tan importante para todo profesional. Y pues bueno, hay que agradecer a cada una de las universidades que nos ha formado y de mantener nuestro nivel de ética muy en alto. Muchas gracias a todos y agradecemos nuevamente al doctor Juanito, al doctor Juan Morales, al ingeniero Juan Carlos Malo, que fue quien nos contactó, y a María Fernanda Morales, a Diego Suárez, que nos han acompañado el día de hoy, y a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un tema bastante interesante y vamos a tomar este tema luego con nuestras charlas de la carrera para hacer un poco más amplio con el tema. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Muy buena noche. Buenas noches.